Bien, y en esta situación de pandemia y de crisis económica son numerosos los usuarios, usuarias que han tomado crédito, que han comprado cosas y que se han visto, sobrepasados por deudas, ¿no? Pero entonces también es necesario una educación por parte de los consumidores y consumidoras y un respaldo institucional por parte del Estado y por los organismos de defensa del consumidor. En ese sentido, el Gobierno de Córdoba ha creado una división específica para asesorar y acompañar a los usuarios y a las usuarias sobreendeudados, ¿sí? Se llama justamente División Específica destinada a tramitar todos aquellos casos relativos al sobreendeudamiento del consumidor, el préstamo responsable, ¿no? Y una serie de informaciones que tiene que tener tanto el usuario y la usuaria como aquel que ejerce el comercio y lo tiene que hacer de manera responsable. Córdoba protege usuarios y usuarias sobreendeudados. De esto nos ocupamos ahora hablando con Daniel Mousist, que es justamente el director general de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba y que está en diálogo con Puntal AM. Daniel, Paula lo saluda. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, muy bien. Es para conocer un poco de qué se trata esta división específica, de acuerdo a lo recientemente planteado, ¿no? En la necesidad de protección para aquellos usuarios, usuarias que terminan por una cosa o por otra sobreendeudándose y poniendo en riesgo las cuestiones elementales y fundamentales del sostenimiento familiar, ¿no? Exactamente. Debido a la crisis económica, la situación de pandemia, se han incrementado notablemente las consultas, reclamos y denuncias de un nicho etario similar al del consumidor hipervulnerable, que es el consumidor sobreendeudado. Ajá. Aquel que por X situaciones ha sufrido el atraso en sus compromisos, en sus obligaciones, pagos de cuotas de préstamos adquiridos o imposibilidad de hacer frente a préstamos tomados para el consumo, con lo cual se genera una situación ruinosa para el consumidor y también que afecta al proveedor del bien y servicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, pueden acudir a nosotros a través de todos los canales habilitados, ya sea de forma presencial en nuestras oficinas y en las delegaciones del interior, o en la forma digital, que en el 80% se están llevando a cabo estas tratativas, para que los asesoremos gratuitamente, los informemos y generemos un ámbito de conciliación previa, como se hace siempre en estas actuaciones de defensa del consumidor, para reencauzar el contrato, determinar si el mismo contiene cláusulas abusivas o leoninas o que signifiquen una situación ruinosa para el consumidor. Bueno, y en ese sentido, ¿cuáles son esas condiciones ante las cuales tiene que actuar la división especial en este sentido? ¿Cómo determinan ustedes que amerita la actuación de la división especial? Bueno, ante el reclamo del consumidor, ante la denuncia presentada o el reclamo, la solicitud de información, le solicitamos que nos provea del contrato y lo revisamos si alguna de sus cláusulas afecta o infracciona al artículo 36 de la 24240, que específicamente habla de las operaciones de venta a crédito. Uh-huh. Según este artículo de la ley, los contratos de consumo deben tener una serie de requisitos que deben cumplirse, por ejemplo, el deber de información, de que el préstamo sea claro, de que esté determinada la tasa de interés, de que esté determinada el monto a devolver, la periodicidad de las cuotas, y todo eso que ayudaría a una relación normal. Uh-huh. Si esa relación se ve alterada o se torna ruinosa para alguna de las partes, eso es lo que hay que corregir, para eso estamos. Daniel, esto tiene como objetivo encontrar la solución conciliadora, ¿no? Entre las partes. ¿Ustedes tienen antecedentes de cuestiones que no se han resuelto de la mejor manera, que se les han subejecutado los bienes a los consumidores sobreendeudados? ¿Qué relevamiento hacen y qué devolución tienen por parte de los proveedores? Digo, ¿qué sensación hay? Siempre hemos recibido y atendido este tipo de reclamos. Lo que ocurre es que ante el incremento es que generamos este ámbito para solucionarlo en forma consensuada, en forma conciliatoria y evitar
multar a las empresas proveedoras que infraccionen a la ley y evitar la situación ruinosa para el consumidor. Por supuesto que si no cae dentro de nuestra competencia o la situación no se arregla porque los diferendos se terminan solucionando en la justicia, ¿no es cierto? Claro, y ahí, por ejemplo, ¿cuáles son las faltas más graves que ustedes observan por parte de los proveedores, o la publicidad engañosa, o la falta de claridad en la información, en los contratos, la letra chica? ¿Hay utilización de esto en provecho de los proveedores? ¿Se nota mucho eso, o es más del lado de los consumidores y consumidoras que no calculan, ¿no? O no contemplan, no sé, un despido, la inflación y todo, por lo cual no pueden pagar y hacer frente a las deudas contraídas? ¿De qué lado se presentan más situaciones? Bueno, las situaciones son variadas, pero nosotros estamos para defender al consumidor. Nosotros somos una repartición provincial y por instrucciones expresas del ministro Castelo, con quien hemos conversado el tema, tenemos que realizar ante esta situación de crisis una defensa del consumidor. El proveedor es una empresa que se defiende sola, ¿no es cierto? Nosotros debemos velar porque las cláusulas del contrato sean justas y no se tornen inequitativas para ninguna de las partes, y que observen los requisitos que la ley marca. Si lo vemos en una actitud infraccionaria, tratamos de conciliar para que el consumidor no salga perjudicado. Si no se puede conciliar, se multa a la empresa demandada y se le da al consumidor un certificado para que pueda seguir su reclamo en la justicia ordinaria. Claro. Usted recién mencionaba la ley y hay dos que me gustaría que a grandes rasgos ponga en común. ¿Qué es lo que tienen en común la provincial y la nacional? Una es la 10.247 y la otra es la 24.240, ¿no? Ante la cual el consumidor se respalda, pero que tienen en común ¿qué cosa fundamentalmente, Daniel? No, la ley nacional 24240 es la ley de defensa del consumidor. Sí. La ley provincial es la que la instrumenta, la que la reglamenta, es la reglamentación para el proceso de la ley. Pero la ley de fondo es la ley nacional 24240. Bien. Que está sufriendo modificaciones, y hay incluso un proyecto de ley para sancionar un código de defensa del consumo, de los cuales una vecina de ustedes, la diputada Claudia Márquez, amiga de Río Cuarto, es una de las mentoras de este proyecto del crédito de consumo, del código de defensa del consumidor que se está tramitando en el Congreso Nacional. Se está tratando de codificar la ley con agregados modernos que se han ido agregando y que se van a seguir agregando. ¿Y los organismos de control para que realmente se aplique y se cumpla la ley más allá de las modificaciones? ¿Funcionan? O sea, más allá de esta división especial en el ministerio, del cual estamos haciendo mención, el organismo de control, ¿cuál es? ¿Con qué instituciones articulan como para que se lleve adelante el control efectivo? El organismo de control, la autoridad de aplicación de la ley 24240, somos justamente nosotros en la provincia de Córdoba. Y en las otras provincias, las distintas secretarías o direcciones de defensa del consumidor. Nosotros somos la autoridad de aplicación de la ley. No tenemos que articular nada más que con nosotros. Bien. ¿Y cómo hace la gente para contar con esta herramienta nueva, recientemente creada, que es la División Especial de Asesoramiento para ayudar a personas sobreendeudadas? ¿A dónde busca, a dónde se inscribe, cómo consulta? Como hacen todos los trámites en defensa del consumidor. Por la página web de Defensa del Consumidor, hay un 0800 también para información, y en todas las delegaciones que tenemos en todo el interior de la provincia, incluido ustedes ahí en Río Cuarto, ¿no? Bien. Finalmente, Daniel, ¿cómo está el tema de estafas digitales? Periódicamente damos cuenta de noticias acerca de nuevos intentos y nuevas herramientas y nuevas formas para las estafas digitales. ¿Qué estadísticas hay en la provincia? ¿Cómo se está manejando o alertando en ese tema? Es un delito moderno que ha ido creciendo en los últimos tiempos, pero que nosotros hemos tomado rápida intervención. Hemos convocado a los bancos, a los que hemos instado a cumplir con las medidas de ciberseguridad y ciberresiliencia que el Banco Central emitió, y les pedimos que al máximo ajusten las medidas de seguridad para evitar
que los consumidores sean víctimas de esta parte de estos delitos, que por supuesto son delitos, o sea, tienen que denunciarlos en la justicia penal y pueden concurrir a nosotros, a nuestra repartición administrativa, para que los logremos así un ámbito de compensación. Bien, los bancos han sido los más denunciados, Daniel, en ese sentido, ¿no? No por estafas ni ciberestafas, es otra cosa, pero digo, ha habido una serie de irregularidades últimamente que ha tenido a los bancos como protagonistas en este sentido, ¿no? Sí, los bancos, claro, porque los delitos informáticos, vaciamiento de cajeros, de cuentas en cajeros, el crédito y todo lo demás, estas maniobras irregulares son tramitadas por estos delincuentes en perjuicio del consumidor y de las entidades bancarias. No, pero una entidad, claro, pero además también las entidades bancarias como, bueno, una de ellas particularmente que había sido noticia con respecto a otorgar créditos sin el consentimiento de los usuarios y un tipo de cuestiones también que tienen que ver con la falta de información, el engaño, digo, esto también pasa, ¿no? Ahí ya nace la responsabilidad del banco, que es lo que le estoy apuntando, que hemos tenido 2 reuniones con los 26 apoderados de los 26 bancos que operan en la provincia, instándolos y asegurándonos que las medidas de ciberseguridad sean cumplidas. También, a raíz de denuncias, hemos logrado en nuestra misión conciliatoria que los bancos reparen a los consumidores que han sido víctimas de los delitos cuando la responsabilidad le cabe al banco. Perfecto. Daniel, bien, muchísimas gracias. Ya cuenta Córdoba entonces con esta división específica, esta nueva área de trabajo creada por resolución de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba. Así que a consultar vía internet y a sacarse las dudas y sobre todo esto, ¿no? Acceder a herramientas para quedar protegidos de los sobreendeudamientos. Muchísimas gracias, Daniel, por el contacto con Puntal AM. Gracias a ustedes. Que tenga buen día.